y le damos gracias al Señor por estar aquí en esta noche. Bienvenidos sean todos. Le voy a pedir que permanezcan de pie y abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 12. Les invito a abrir sus Biblias en Números, capítulo 12, y vamos a leer la palabra del Señor. Es un capítulo corto. Seguimos con esta serie de Muéstrame tu Gloria sobre la vida de Moisés. Ya estamos aquí en el libro de Números. Vamos a tocar algunos otros capítulos de otro libro más adelante. Y en esta noche quisiera pues que leyéramos todo el capítulo. Es corto. Y dice así la palabra del Señor. Leyendo de la Reina Valera, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios. ¿Por qué no leemos ese versículo al final todos juntos? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y eres maravilloso. Y en este momento, Señor, tú nos permites escudriñar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú me quites a mí, Señor, y tú hables, sea el que toque los corazones, el que estimule las mentes a pensar, Señor, y que tú puedas llegar hasta lo profundo, Señor, de nuestro corazón, incluso a esos lugares que nosotros desconocemos de pecado dentro de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu palabra nos santifique, que tu palabra nos mueva a accionar, Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino que tú hagas tu obra santificadora en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta noche. Quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El carácter que revela la oposición. El carácter que revela la oposición. ¿Ha recibido usted en alguna ocasión algunas críticas? Algunas personas que quizás han murmurado en contra de su vida. Yo creo que yo puedo decir con casi toda seguridad que aquí todos hemos sido
receptores de palabras, de críticas. Y no me refiero a esas críticas, a esas personas que vienen a tu lado para tratar de ayudarte, que se acercan a ti y te dicen: hermano, mira, esto mejor si lo haces así, te saldría mejor, honrarías a Dios mejor así. Esas son críticas constructivas que deberían de ser bienvenidas para nosotros. No me refiero a ese tipo de críticas, me refiero a las críticas que conllevan consigo el deseo de herirte, de perjudicarte, de derrumbarte. ¿Ha sido usted blanco de falsos testimonios o falsos testimonios que han levantado en su contra, aun cuando usted ha sido inocente de las cosas que se han dicho sobre usted? Eso puedo estar seguro que yo creo que todos hemos sido receptores de ello. Pero también yo creo que puedo estar seguro que ustedes siempre han reaccionado correctamente. Siempre han dicho: Señor, bendice a esta persona que está hablando de mí. Siempre han dicho: Señor, yo sé que tú le mandaste, gracias por mandar a esta persona hacia conmigo para que me corrigiera. Estoy seguro que nunca usted ha tratado de defenderse, nunca ha buscado a la persona que dijo algo de usted para que usted lo pudiera enfrentar y decirle: ¿por qué es que has dicho esto de mí? Estoy seguro de eso. Algunas personas se ríen. Estoy seguro, hermanos, que más bien nuestra respuesta ha sido tanto diferente a eso. Nuestra respuesta no ha sido una de gozo. Nuestra respuesta no ha sido una de tranquilidad, una de paz. Y muchas veces dejamos que esas cosas nos controlen nuestro ánimo. En realidad podemos decir que nuestra respuesta inmediata ante la oposición y la crítica es defendernos. Eso es lo primero que pensamos hacer. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuántas personas se enteraron para poder yo corregir esto que está pasando? Y eso es parte del orgullo que hay dentro de nuestras vidas. Ese es orgullo que está dentro de nosotros, que en ocasiones nos mueven a accionar de una manera que no le agrada al Señor. Quizás en algunas ocasiones ha sido usted sujeto o recipiente de algunas críticas y usted las ha pasado, pero dice: pero que no se metan con esto, o que no se metan con lo otro, porque entonces sí van a saber quién es fulano de tal. Nuestra reacción, hermanos, sí debiese ser una de paz y de tranquilidad, una de confianza en Dios, incluso un gozo cuando se hablen de ti. Mateo 5, versículos 11 al 12 nos dicen: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No debemos de reaccionar con enojo, con deseos de venganza, sino dejarlo todo a Dios. Este es el carácter de Cristo que Santiago 1:20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino que vemos en Jesucristo un ejemplo de cómo debemos de actuar. Cuando estando a punto de ser crucificado, lo abofetearon, le dieron latigazos, lo humillaron, le quitaron, lo desnudaron, repartieron sus ropas, lo escupieron, se burlaron de él, lo humillaron hasta no poder más humillarlo. Pero él se quedó callado. Así nos dice la palabra. El carácter que revela la oposición. Cuando viene la oposición, se revela el carácter que tenemos dentro. ¿Qué tipo de carácter tiene usted, hermano? Esa es una pregunta que yo me hice muchas veces en este estudio. ¿Qué carácter tengo yo? Y yo me puse a reflexionar en tiempos que han pasado cosas difíciles en mi vida y me he puesto a pensar: ¿cómo es que yo reaccioné? ¿Honré tu nombre, Señor? ¿O reaccioné de una manera que dejé que mi carne tomara el control de la situación? ¿Qué existe dentro de ti, hermanos, que cuando la oposición llega, se revela de ti? Números 12, versículos 1 al 8, podemos ver que aquí nos habla de una oposición que enfrentó Moisés. Y también nos habla un enfrentamiento del cual Dios
tomó el cargo. Moisés se enfrenta a esta oposición. Dice la palabra que él se casó con una mujer cusita. En otras versiones de la Biblia dicen una mujer etíope o una mujer egipcia. Sabemos que los cusitas fueron descendientes de Cus, que eran hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. O sea que Cus viene siendo nieto de Noé. Aún había un mandato, hermanos, que decía: no puedes casarte con alguien que no sea judío. Entonces Moisés tomó a esta mujer como una esposa para él. La Biblia nos habla de otra esposa, o quizás es la misma, no sabemos, no hay aclaración. En otras partes de la palabra nos menciona que esta mujer, esta esposa de Moisés, se llamaba Séfora. Y esta Séfora podría haber sido la cusita de la cual habla. Quizás nació en Etiopía y se movió a Madián. Era hija de un sacerdote de Madián, conocemos por la palabra. No sabemos, no nos da explicación. El caso es que Moisés fue criticado por Aarón y Miriam. Por Miriam o María también, es dos traducciones diferentes. Fue criticado por María y por Aarón por haber tomado a esta mujer cusita. Imagínense nada más. Esperar que otras personas te critiquen y murmuren contra de ti es casi algo normal que vas a enfrentar en el camino. Pero ahora que tu propia familia se levante en tu contra, ¿cómo se ha de haber sentido usted, hermanos? ¿Cómo se ha de haber sentido usted que el hermano suyo, su hermana misma, personas que se acercan, que están muy cercas a usted, lo empezaron a criticar? Pero ¿cómo reaccionó? ¿Cómo criticaron, a Moisés? Ellos dijeron: ¿acaso Moisés es el único al que Dios le habla? ¿Acaso él es el único? Es como que estuvieran diciendo: ¿quién se cree Moisés que es? ¿Quién se ha creído Moisés? ¿Acaso no ha hablado por medio de nosotros? Dijeron María y Aarón. Y en cierto, podemos ver en las escrituras que en Éxodo 4 y Éxodo 12 vemos cómo también Dios habló al pueblo a través de Aarón. Podemos ver en Éxodo 15 cómo Dios usó a María para hablar al pueblo. Y por eso ellos decían: ¿acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? ¿Qué significaba esta crítica sobre Moisés? Hermanos, ponen en cuestionamiento la elección soberana de Dios sobre este líder. Acusan a Moisés incluso de orgullo. ¿Quién se ha creído este Moisés para pensar que Dios nada más puede hablar a través de él? Y en este proceso rompen uno de los mandamientos que dice el mandamiento número 10: no levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. María parece ser la instigadora, menciona la palabra en esa orden. No dice Aarón y María, sino dice María y Aarón. Y cuando repite María y Aarón, ella parece como que es la instigadora de esta rebelión, de esta murmuración en contra de Moisés. Y quizás podemos ver que en realidad ella es la instigadora, porque vemos más adelante en el capítulo que Dios trae un castigo diferente para ella que no trajo para Aarón. Pero eso lo veremos en unos instantes. María y Aarón en realidad eran los culpables del pecado por el cual estaban acusando a Moisés. Ellos en verdad estaban celosos. Resentían que Dios hubiese elegido a Moisés. Ellos actuaban con orgullo cuando decían: Dios también ha hablado a través de nosotros. Y la palabra nos dice que Moisés era manso, que Moisés era humilde. Y no nos dice que nada más era de una humildad cierta, sino nos dice que era el hombre más humilde o más manso sobre toda la tierra. No sé si ustedes se han puesto a pensar aquí. ¿Quién escribió el libro de Números? ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos nosotros? Fue Moisés el que las escribió, esos libros. Y él mismo dice allí, escribe: Moisés era el hombre más humilde sobre toda la tierra. Usted de repente pensará: espérate, si lo está diciendo él eso, entonces quizás no era tan humilde. Porque si yo le digo a usted, hermano, yo me paro a usted y yo le digo: ¿sabe qué? Yo soy humilde.
Yo soy una persona humilde. Usted va a decir, eso es lo que menos tiene, hermano. Es lo que menos tiene la humildad. No tiene, porque usted, si fuera humilde, ni siquiera lo estuviera diciendo. Hay un dicho que yo aprendí cuando me casé con mi esposa. Y ella me lo ha dicho a mí en bromas, a veces cuando yo de repente juego con ella y le digo algo, ella me dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Entonces, este Moisés mismo dice eso, pero ¿acaso puede acusársele a Moisés de ser una persona que no era humilde porque él estaba escribiendo que era humilde? No, hermanos. Porque en este caso de Moisés es muy diferente. La palabra del Señor es inspirada de parte de Dios. A lo mejor a él se le hizo raro, Señor, eso es lo que tú quieres que escriba, pero lo escribió por dirección de Dios. Así nos dice 2 de Pedro capítulo 1, 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dijo, este hombre era el hombre más humilde de sobre la faz de la tierra. Dios inspiró estas palabras para defender a Moisés de sus mismos hermanos. Moisés en verdad que era humilde. Él no buscó defenderse. Usted no mira allí que agarre o mande a los soldados de Israel a que arresten a María y Aarón. Él no llama a una asamblea a decir, estas dos personas me han acusado injustamente, han levantado falsos en mi contra, han dicho cosas que no son verdad, me han acusado de orgulloso cuando no lo soy. Él no lo hizo. Moisés en verdad era humilde. Él le dejó la defensa al Señor y no tomó cartas en el asunto. ¿Estamos pasando nosotros por algo así? ¿Has pasado por algo así? Si no estás pasando por algo así, hermano, vas a pasarlo. Vas a pasarlo cuando se te va a atacar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor cuando tal cosa suceda? Romanos 12, versículo 19 dice, no tomen venganza, hermanos míos. Esta es la Nueva Versión Internacional. Sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Escrito está. Pablo era él usaba mucho el Antiguo Testamento. Y esta es una cita del Antiguo Testamento donde en Deuteronomio 32, 35 el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Hermanos, no te preocupes por tus enemigos. No te preocupes por aquellos que te asedian. No te preocupes por las diferentes cosas que te están pasando en tu vida. Cuando estás sufriendo por el nombre del Señor Jesucristo, eres bienaventurado. ¿Cómo está eso? 3 veces feliz, muy feliz eres. Si se dice toda clase de mal contra ti por el nombre del Señor, siempre y cuando sea mintiendo, eres bienaventurado. Vemos también otro ejemplo en la palabra del Señor de un hombre que se llamaba David. Hay mucho eco, hermano Javier. David no se vengó a pesar de ser perseguido injustamente por el rey Saúl. En 1 Samuel 24, versículo 12, nos dice que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, le dice a el rey Saúl. Pero mi mano no se alzará contra usted. David decidió no levantar su mano en contra de Saúl. ¿Se recuerda un día cuando ese Saúl se metió en una cueva? ¿Quién estaba dentro de la cueva? Estaba David dentro de la cueva. Y él sabía que Dios había puesto al rey Saúl como rey. Aunque el rey Saúl ya se había desviado. Ya no estaba obrando la voluntad del Señor. Ya no buscaba la voluntad del Señor. Él se había desviado. Pero él sabía que no pondría sus manos sobre el rey que Dios había puesto en Israel. Moisés, hermanos, no siempre fue humilde. No crea que él fue humilde desde su nacimiento. Que nació con una notita que decía yo soy humilde. Él no fue humilde desde su nacer. Dios lo fue formando hasta llegar a ser ese
hombre humilde que la palabra del Señor nos dice. Y Dios usó diferentes lugares, diferentes circunstancias para que él aprendiera esa humildad. ¿Cuántos quieren ser humildes? Muchos dijeron amén. Es como si yo les preguntara, ¿cuántos quieren ser pacientes? Debemos de pedir la paciencia, que el Señor nos forme paciencia en nosotros. Debemos de pedir que el Señor nos haga humildes, que quite el orgullo de nuestras vidas. Pero el Señor tiene que hacer cosas para llegar a formar esa humildad dentro de nuestras vidas. El Señor tiene que hacer cosas, pasarnos por diferentes circunstancias para que usted aprenda a ser paciente. Así lo hizo con Moisés. Dios, hermano, lo hizo esperar. Cuando tenía 40 años mató a ese egipcio y tuvo que salir huyendo al desierto. Esperó 40 años en el desierto para regresar a sacar un pueblo y pasar otros 40 años en el desierto. Yo creo que Dios usó el desierto para poder formar formar ese carácter de Dios en la vida de Moisés. Él usó el desierto, él usó la espera del tiempo, la prueba. Hermanos, yo sé que a todos ustedes les gusta esperar. A mí me encanta esperar. No lo puedo decir ni con una cara en serio. No me gusta esperar. Creo que a muchas personas se nos hace difícil esperar. Pero debemos esperar. Cuando usted está orando por una petición y el Señor no le contesta, a veces el Señor lo hace esperar. Porque quiere el Señor formar paciencia dentro de usted. Porque el Señor quiere usar la situación para mostrarle cómo es que usted debe actuar, cómo es que usted debe enfrentarse a la situación. Y así Dios usó el desierto, la espera, las pruebas sobre la vida de Moisés para formar en él esa humildad. Y la palabra del Señor nos dice que cuando estaba María y Aarón murmurando, Dios que lo escucha todo, que todo lo ve, Dios que pesa todas las intenciones del corazón, estaba atento a lo que estaban haciendo María y Aarón. Proverbios 21:2 nos dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Marcos 4:22 nos dice: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Antes, dice, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Todo sale a la luz. No hay nada que exista que pueda mantenerse oculto. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese es a Dios. Tendremos que dar cuentas a Dios de todas las cosas. Dios está al tanto de nuestro proceder. Él conoce nuestro verdadero carácter. Ese carácter que Él quiere cambiar dentro de ti. Es por eso que el Señor nos dice y nos manda a dar gracias a Dios en todo momento, aún en las pruebas difíciles. Porque esas pruebas son para nuestro bien. Esa falta de finanzas son para nuestro bien. Esa dificultad que estamos pasando de enfermedad, al fin Dios puede usarla para nuestro bien. Solo tenemos que confiar en Dios. Solo tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque Él va a hacer cosas a través de esas situaciones. Dios está al tanto de nuestro proceder. Él sabe lo que haces cuando nadie te mira. Él sabe lo que yo hago cuando nadie me está mirando. Él sabe. Se agrada cuando nuestro proceder es bueno y nos bendice, porque Él quiere bendecirnos. Pero se desagrada también cuando nuestro proceder es malo y también nos disciplina. El Señor es nuestro Padre. No podemos aceptar nada más las bendiciones, las cosas, los tiempos de bonanza. Tenemos que aceptar también esos momentos de disciplina de parte del Señor.
Y Dios escucha la crítica de María y Aarón, y dice la palabra del Señor que en una columna de nube desciende Dios y los llama a presentarse delante del tabernáculo a los tres. Fue algo prácticamente instantáneo. Hubo la murmuración, la crítica, y Dios los llama. Al parecer fue un llamado audible que ellos escucharon. Y seguramente María y Aarón dijeron: ahora sí, le llegó el tiempo a Moisés. Ahora sí el Señor le va a decir y lo va a corregir, le va a decir las cosas que le tiene que decir. Ahora sí, Moisés, te llegó tu momento. Te van a poner en tu lugar. El orgullo muchas veces no nos deja ver claramente. Cuando el orgullo ha sobrecogido el corazón, tu mente, tu manera de ser, hermanos, ese orgullo te pone una venda prácticamente sobre tus ojos. Pidámosle al Señor que quite todo orgullo de nuestras vidas. Dios hace una distinción, fíjese, fue muy al revés de lo que a lo mejor Aarón y María pensaron. Él dijo: los profetas, cuando yo me comunico con ellos, yo hablo con ellos a través de visiones y a través de sueños. Recordemos que María era una profetisa. Y él dice: cuando yo me comunico con los profetas, yo hablo con ellos a través de sueños y a través de visiones. Pero no así con Moisés. Hizo una distinción. Él dijo: estos son los profetas, así hablo con ellos, pero este es Moisés. Y yo me comunico directamente con él. Le hablo claramente, sin enigmas. Le hablo claramente como quien habla cara a cara. Eso nos habla de una intimidad que Moisés disfrutaba, una comunión íntima que Moisés disfrutaba con Dios. Dios expresa una confianza maravillosa en Moisés, porque Moisés había demostrado ser un hombre fiel. Quizás tan fiel como el ser humano puede llegar a ser fiel. Claro que no era perfecto, pero era fiel, había sido encontrado como un hombre fiel. Siendo que Moisés tenía esa comunión con Dios, entonces Dios les pregunta: ¿por qué es que se han atrevido a hablar contra mi siervo? ¿Por qué se han atrevido a criticar a Moisés? Esta pregunta no es porque Moisés debía siempre de tratársele como una persona que no tiene de qué reprochársele, como una persona perfecta, sino más bien no debieron hablar mal de él, porque la acusación que le estaban haciendo era una acusación falsa. Dios desaprueba de la crítica, hermanos. Dios desaprueba de la murmuración. Dios desaprueba de los celos que hay en nuestras vidas. Y cuando Él desaprueba de algo, Él nos confronta con esas cosas. Versículos 9 al 12 nos hablan de una disciplina que vino y seguida por una súplica de parte de Aarón. Nos dice que la ira de Dios contra María y Aarón fue grande. En un momento Dios desaparece. Después de haber descendido en esa nube, columna de nube, Él desaparece, la nube desapareció juntamente con Él. Y en disciplina causa que esta María se volviera leprosa. Y nos dice la palabra que era blanca su piel como la nieve, blanca como la nieve. Hermanos, la lepra era considerada la enfermedad de los muertos caminantes. Los vivos muertos andaban con esa lepra. Y eran consideradas personas inmundas, que no podían tener confraternidad con la asamblea, no podían estar junto con la asamblea, tenían que vivir afuera del campamento. Incluso en una historia de la palabra del Señor nos habla y nos dice cómo el ejército enemigo del pueblo de Israel se atacaron los unos a los otros. Se recuerdan que habían leprosos que descubrieron primero lo que había pasado, porque ellos estaban afuera de la ciudad. Ellos existían afuera, no podían tener la comunión con el pueblo.
Esta era una vergüenza grande para cualquier persona que le llegara esta lepra. Era un estado impuro, el más impuro en la que una persona pudiera estar. Pero la pregunta es, ¿por qué solo María? Si fue María y Aarón, lo dice repetidamente la palabra María y Aarón. María y Aarón, la que criticaron en contra de Moisés. Recordemos que María parece la instigadora por este orden en el cual se mencionan los nombres. Pero también a ella le tocó la lepra que no le tocó a Aarón. La lepra demostró exteriormente lo que había interiormente en María. El orgullo es una lepra del corazón. Los celos son lepra en la vida del cristiano. Es por eso que necesitamos pedirle al Señor que Él nos quite este orgullo que cargamos. Creo que si somos sinceros todos en esta noche, si nos preguntáramos cuántos somos orgullosos, creo que todos tenemos diferentes niveles de orgullo. Si todos levantaríamos la mano. Pidámosle al Señor que quite todo de nuestras vidas que están impidiendo una relación con Él más íntima. A Aarón no le llega la lepra, quizás porque él no fue instigador, quizás porque él era el sumo sacerdote y después de haber tenido lepra ya no hubiese podido seguir funcionando como tal. Quizás la disciplina para Aarón fue el mirar a su hermana blanca como la nieve y sentir ese sufrimiento de solamente verla a ella de esa manera. Y al momento Aarón exclama: oh Señor, no Señor con S mayúscula, no estaba hablando con Dios, él estaba hablando con Moisés. Él atribuía esto que había pasado como algo que él había hecho contra Moisés. Y dice: oh Señor, no nos castigues por este pecado, hemos actuado neciamente. Y es como debemos nosotros cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, así es como debemos de actuar. David, lamentablemente es muy famoso más famoso por las cosas malas que hizo que por las cosas buenas. Y nos recordamos y mencionamos un pecado de David, nos recordamos de ese pecado, de esos pecados que cometió en ese tiempo cuando él toma a la mujer ajena y manda matar a su esposo. El profeta Natán se levanta delante de él, lo confronta, le dice: habían dos hombres, un hombre tenía una sola oveja, la cual amaba, y el otro hombre tenía muchas ovejas. El que tenía muchas ovejas iba a recibir a un invitado a su casa. En lugar de agarrar de su ganado, agarró la oveja de esta persona, la mató. Y en el momento cuando David escucha eso, él dice la palabra que él se enciende su ira. Y dice: el que tal hizo, merece la muerte. Y en ese momento David se da cuenta porque Natán le dice: ese hombre eres tú. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él sabía humillarse delante de Dios. Él sabía reconocer cuando le había fallado a Dios. Y en el Salmo 51, versículos 1 al 3, vemos esa angustia de este salmista David diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta debe ser nuestra oración cuando el Espíritu Santo nos traiga convicción del pecado que hay en nuestras vidas. Debemos de buscar ser limpios, debemos de pedirle al Señor que nos lave, que nos limpie, que nos revele aquellas cosas que no podemos ni siquiera ver, aquellos ocultos pecados que hay dentro de nosotros. Esto le agrada al Señor, un pueblo que se humille delante de Él, un pueblo que busque ser más como Él y le pida a Dios parecerse más a su Padre. La debilidad de Aarón, vemos que era un hombre, una persona fácilmente manejable,
fácilmente dominado. Vemos que el pueblo le pide dioses para que los lidere a través del desierto. Y él accede en lugar de pararse firme, decir, mi hermano está en el monte, pero él va a bajar. Además, aunque no bajara, Él no es el que nos lleva a través del desierto, es Jehová, Dios de los ejércitos, el que nos lleva. No necesitamos dioses. Él no dijo eso. Él dijo, a ver los aretitos, tráiganlos para acá. Y cumplió el deseo del pueblo en contra de la voluntad de Dios. María lo instigó a murmurar y cayó en murmuración. Al momento se percata él del pecado que había hecho y ve a María leprosa y pide misericordia. Y le dice a Moisés, por favor, no la dejes en el estado actual que está, como un bebé que nace muerto y ya está en descomposición su cuerpo. Hermanos, Dios disciplina a su pueblo cuando peca. Y esa disciplina, debemos de darle gracias a Dios por esa disciplina. Porque el Señor lo hace porque nos ama. Si no nos disciplinara el Señor, nos estuviera tratando como bastardos, dice la palabra. Pero Él nos ama y por eso nos disciplina. La reacción del pueblo ante la disciplina debe ser de arrepentimiento, de súplica y de agradecimiento a Dios por no castigarlos, no disciplinarlos más fuertemente. Versículos 13 al 16, ya terminando el capítulo, vemos una intercesión y misericordia en esta sección. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la súplica después de que Aarón, aquella persona que había murmurado contra él, y María le había pasado eso? Él intercedió. Fíjese qué bonito, hermanos, que nosotros podamos hacer eso cuando nos critican, cuando nos murmuran, cuando se levantan en contra de uno, que usted pueda reaccionar como Jesús lo haría. Que usted pueda reaccionar de esta manera. Él intercede por María para que fuese sana. Esto muestra el carácter humilde y manso de Moisés. Hasta el momento Moisés no había hablado, se había quedado callado. Él no había dicho nada. No se preocupó por las acusaciones falsas, las acusaciones insignificantes y motivadas por el celo. Esto no es fácil, ¿verdad que no? Amén. No es fácil quedarse callado. No es fácil. Nuestra humanidad nos mueve a la autodefensa, a defendernos. Pero Jeremías 20, versículo 11 nos dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Usted tiene un Dios que cuida de usted. Tenemos a un Dios que cuida de nosotros, que no importa lo que esté pasando, la adversidad a la cual usted se enfrente, puede estar tranquilo, puede dar gracias, puede estar gozoso, porque el Señor Dios está con nosotros. El carácter de Moisés se parecía al de Jesús. Así nos dice Isaías 53:7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca, dice la palabra. Moisés era un intercesor que pedía misericordia por el pueblo. ¿Se recuerda cuando Dios le dice a Moisés: hazte a un lado, que raeré este pueblo, lo mataré, lo quitaré, te daré un pueblo mejor que este? Él intercedió, le dijo: no, Señor, no hagas tal cosa. ¿Qué es lo que va a decir las naciones? ¿Que tú sacases al pueblo de Israel para venirlos a matar aquí en el desierto? No suceda tal cosa, oh Dios. A Dios le importaba la gloria de Dios. Le importaba lo que la gente pensara de Él o dijera de Dios. Aquí en este capítulo 12 vemos que Él intercede por la familia que murmura en su contra, que se levantó en su contra. En Números 16 también vemos un ejemplo de cómo los líderes se levantan en contra de Él, y Él también hace lo mismo, reacciona de una manera igual. Números 16, 41 al 42, mira que la congregación se levanta y también Él hace lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por aquellos que nos hacen mal? En lugar
de eso lo que hacemos es nos frustramos. Pensamos en las personas que nos están haciendo mal, en lo que están haciendo en contra de nosotros. Y crece nuestra frustración. Nuestra frustración va en crecimiento. Pero si usted ora, a lo mejor es lo que Dios está esperando que usted haga. Deposite su confianza en Dios a través de la oración. Parece que Dios sana a María como respuesta de la intercesión de Moisés. Pero ella debía de cumplir 7 días de purificación como era requerido para todo aquel que había tenido lepra. Y dice, estoy parafraseando, dice, si su padre terrenal le hubiera escupido en la cara, sería considerada impura y tendría que quedar excluida. Entonces, ¿cuánto más que Dios había causado vergüenza sobre su vida dándole lepra? Tenía que quedar excluida. Dios ordena que Miriam no entrara en el campamento por esos 7 días. El ejemplo para seguir es interceder. Cuando hablen cosas malas contra ti, tú ora por ellos. Cuando se levanten en tu contra, tú ora, hermanos. Es que hay mucho pueblo de Dios que no ha descubierto el tesoro que hay dentro de la oración. Y no creas que cuando tú oras y oras fervientemente, el Señor va a hacer las cosas como tú quieras que las haga. Pero el Señor va a hacer algo. Ya sea que cambie la situación a tu alrededor, pero yo creo que primero Dios se va a enfocar en cambiar lo que está dentro de ti, lo que está dentro de nosotros. Debemos de interceder por misericordia sobre aquellos que nos persiguen. Dios desea que seamos obedientes y dejemos la justicia en sus manos. Él paga. Pidamos a Dios, hermanos, ¿por qué no inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que examine nuestras vidas? Que se meta hasta lo profundo de nuestros corazones, a escarbar en nuestros corazones y revelar cualquier orgullo que haya dentro de nosotros, cualquier celo que haya dentro de nosotros. Que nos ayude a que el carácter que se demuestre durante la oposición sea un carácter que refleje a Cristo. Hermanos, encárgate de la obediencia a Dios, que de la justicia Dios se encargará. Pídele al Señor ahí, pídele perdón al Señor por quizás aquellas ocasiones en que has actuado mal, en que has hecho las cosas a tu manera, tomado cartas en el asunto a tu manera. Y mientras que usted ora y usted se examina y le pide al Señor que lo examine, amigo, yo te quiero decir que hay una enfermedad del alma que pudiéramos asimilar mucho a esa lepra que pasó María. Esta enfermedad del alma se llama pecado. Y ese pecado es el que te ha separado a ti de Dios. Solo puedes acercarte a Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Entonces, por lo tanto, nadie puede alcanzar la meta gloriosa que Dios ha establecido. Por muy bueno que creas que tú eres, que tú no le haces daño a nadie, que eres persona de bien, quiero que sepas, amigo y amiga, que tú no puedes ganarte la salvación, porque estás delante de un Dios que es santo, un Dios que es justo, cuya justicia es sobre toda cosa. Y para satisfacer su justicia se requirió de que Dios enviara a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es justo y castiga el pecado. Colosenses 3:6 nos dice que a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Romanos 6:23 nos dice, pues la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, te dije, Dios envió a su Hijo para que muriera en rescate por ti y por mí, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. En Isaías 53:10 nos dice que formaba parte del buen plan del Señor Padre
aplastarlo y causarle dolor. Dios envió a su Hijo a sufrir, a morir, porque te amaba. Y ahora si tú pones tu fe en el Señor, la palabra nos dice que si tú pones tu fe en el Señor, en ese sacrificio, pones tu fe en Jesús, tú puedes llegar a ser salvo. Amado Señor, te damos a ti toda honra y gloria. Y queremos en este momento, Padre, que estamos delante de ti, delante de tu presencia, pedirte, Señor, por los pecados de nuestras vidas, Padre, que tú reveles, Señor, aún esos pecados ocultos de nuestras vidas, Padre, que son ocultos hasta para nosotros, Señor. Revélalos, porque queremos ser santos como tú eres santo. Queremos ser puros como tú, Señor. Obra nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a reflejarte cada día más. Ayúdanos a honrarte, Padre, en todo lo que hagamos, que traigamos gloria a tu nombre. Toca los corazones, Señor, de las personas que no te conocen, que han escuchado este mensaje o lo escucharán. Sé tú el que traiga convicción a estas vidas, Señor. Muévete, Padre, en salvación, en redarguir estas mentes, estos corazones, y traerlos a arrepentimiento, Padre. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.